Buenas tardes, bienvenidos todos a este simposio de los últimos de este gran congreso, titulado Bacilos gram negativos multiresistentes, enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii multiresistente en la región. Es un simposio coorganizado por la Sociedad Argentina de Enfermedades Infecciosas SADI, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva SATI y la Asociación Panamericana de Infectología API. Malos bichos, situación actual de las infecciones por bacilos gram negativos multiresistentes en América Latina. Vamos a estar de moderadores de esta sesión. Quien les habla, María Eugenia Gutiérrez Pimentel, infectóloga de adultos, actualmente presidente de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Infectología de Panamá, y el doctor Javier Farina, a quien los dejo para que se presente y presente el primer speaker. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Seguramente algunos ya se fueron a dormir alguna siestita, así que unos cuantos se rescataron y están acá. Yo soy Javier Farina, soy infectólogo de la SADI y de la SATI. Más temprano escuchábamos a Van Fowler, a Esteban y a Alejandra, que están ahí sentados, que trataron de posicionar a los cocos positivos, y acá vamos un poquito por la revancha con Ezequiel, con Fernando y con el doctor Van Duin, que nos van a hablar de los bacilos gram negativos multiresistentes. Y va a empezar Fernando Pasterán, que es microbiólogo, investigador principal del del Laboratorio Nacional de Referencia, del Liz Malbrand, y colaborador de la OMS para resistencia a los antimicrobianos, y nos va a hablar un poquito de la epidemiología en Latinoamérica. Bueno, muchas gracias, Javier. Buenas tardes, un gusto saludarlos. Mi agradecimiento al Comité Científico por haberme invitado a esta presentación. Bueno, les tengo que transmitir las excelentes noticias sobre la resistencia antibiótica en Latinoamérica, así como no bastara la problemática en Argentina, vamos a extenderla a toda la región, ¿no? Compartimos y socializamos este problema. Para decirles simplemente que no tengo ningún conflicto de interés para dar esta charla. Lo primero que tenemos que tener en marco de esta problemática de la resistencia antibiótica, sabemos hoy en día que los estimados de fatalidad que ocasiona la resistencia antibiótica son extremadamente altos y que América Latina contribuye significativamente a esta problemática. De las 5 millones de muertes que se produjeron durante el año 2019, producto de la resistencia antibiótica a nivel global, sabemos que América Latina fue la región que contribuyó significativamente, solo detrás de algunos sectores de África y de Asia del Pacífico. Entonces, hoy en día miramos a la región de las Américas de manera como un foco caliente de resistencia a antibióticos. Sabemos que la problemática está concentrada en 5 o 6 patógenos, fundamentalmente Staphylococcus aureus meticilino resistente, que lo discutieron anteriormente. Nosotros nos vamos a concentrar en los otros, fundamentalmente Escherichia coli, Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa, y en las regiones de bajos o medianos ingresos, Klebsiella pneumoniae. Neumococo también contribuye en aquellos lugares donde la tasa de vacunación es realmente baja. La mortalidad en Latinoamérica es realmente alta, mediada por resistencia. Se estima que es aproximadamente de 72 muertes cada 100.000 habitantes. Es decir, que basta hacer la regla de 3 simple para que sepamos la cantidad de compatriotas que se nos muere en cada uno de nuestros países, y con una alta tasa de incapacidad para aquellos sobrevivientes o durante el periodo de internación de los fallecidos, que asciende a prácticamente 20 años de discapacidad por cada 100.000 habitantes. Realmente es un problema muy serio. Y una característica que tiene la región de las Américas es la resistencia a carbapenemes en Acinetobacter. Son muy poquitos los países que tienen tasas moderadas de resistencia, en el orden del 20 al 30%, pero ya mayoritariamente empezamos a ver la contribución masiva de resistencia antibiótica en la mayoría de los países de la región.
México, El Salvador, Chile, ya superan las tasas de resistencia del 70% y por supuesto que nuestro país colabora con una proporción importante de Acinetobacter resistente a carbapenemes. Podemos ver algunos países que reportaron casi la totalidad de sus Acinetobacter con resistencia a carbapenémicos previo al COVID. Estos son datos de la Red de Resistencia Latinoamericana, la red RELABRA, que coordina la Organización Panamericana de la Salud. Durante la primera ola de COVID se produjeron cambios significativos. Uno de ellos impactó obviamente en la métrica de la vigilancia, porque no todos los países pudieron reportar sus casuísticas, pero en aquellos que sí lo hicieron, mayoritariamente notamos un aumento de la resistencia. Así fue que Argentina por primera vez superó la barrera del 90% de resistencia a carbapenem en Acinetobacter. El principal mecanismo de resistencia son carbapenemasas propias de los Acinetobacter y la región de Latinoamérica comparte la misma carbapenemasa que se ve a nivel global como dominante, que es la OXA23. Pero tenemos emergencia en algunos países de NDM, si bien puede ser emergente en algunas localidades de las Américas, es la principal carbapenemasa hoy en día de Costa Rica, Cuba, Guatemala, Nicaragua, y eso tiene un cambio epidemiológico realmente muy importante. Tener un Acinetobacter con NDM significa comprometer las opciones terapéuticas futuras, como por ejemplo Sulbactam, Durlobactam, y como muchas de estas NDM, el clon dominante suele coproducir beta-lactamasa de tipo par. Tenemos también compromiso del cefidrocord. En algunos otros países tenemos circulación de OXA24, es la principal carbapenemasa en el Perú, por ejemplo, en Acinetobacter, minoritarias las contribuciones de otra OXA. Esta gran distribución de OXA23 en toda la región de Latinoamérica obedece fundamentalmente a la movilización de clones epidémicos y fundamentalmente está asociado al complejo clonal 1, al 15 y al 79. El complejo clonal 25 emergente es el que está diseminando NDM en nuestra región. Con respecto a Pseudomonas aeruginosa, tenemos que la región de Latinoamérica contribuye con las tasas más altas de producción de carbapenemasa a nivel global. Un estudio reciente muestra la contribución en la resistencia a carbapenemes de las carbapenemasas como mecanismo principal. Y se puede ver una diferencia bastante significativa entre las distintas regiones estudiadas. En Estados Unidos, por ejemplo, baja contribución de las carbapenemasas en la resistencia a carbapenem, Medio Oriente y China con 1 de cada 3 pseudomonas resistentes a carbapenem con resistencia mediada por carbapenemasa, un poquitito más arriba Oceanía, y Latinoamérica fue la región donde la presencia de carbapenemasas en Pseudomonas aeruginosa fue la más importante. El 70% de los aislados estudiados presentaron una carbapenemasa, con una distribución más o menos equitativa entre KPC, BIM y GES, es decir que tenemos 3 carbapenemasas dominantes en la región. Por supuesto que esto no representa la realidad de todos los países de Latinoamérica. Nosotros, particularmente en Argentina, nos ubicamos más parecido a la epidemiología de Norteamérica, con muy baja contribución de carbapenemasas. Lo que se ve es que la mitad de las pseudomonas productoras de carbapenemasa corresponden a clones hiperepidémicos y eso explica también esta gran diseminación y un alto impacto clínico. Estas pseudomonas productoras de carbapenemasa tienen más mortalidad en nuestra región que en otra parte del mundo y eso debe preocuparnos seriamente. Con respecto a el impacto en la sensibilidad antibiótica, esta gran diseminación de carbapenemasas, que vemos algunos puntos calientes en el mapa, como por ejemplo Perú, Bolivia, México, donde también circulan carbapenemasas de tipo GES, vemos el impacto en la resistencia simultánea a carbapenemes y pipertazo, generando las famosas pseudomonas difíciles de tratar. Con respecto a la presencia de beta-lactamasas de espectro extendido, también la región de Latinoamérica contribuye significativamente con una de las tasas más altas, solo superado por África. Fíjense que el promedio de BLE en Escherichia coli en Latinoamérica es del 33% y en Klebsiella un 44%. Nosotros estamos un poquitito más abajo en Escherichia coli, un poquitito más arriba en Klebsiella pneumoniae. Y a nivel de mecanismos de resistencia vemos que fundamentalmente la principal beta-lactamasa de espectro extendido en nuestra región es coincidente con la BLE pandémica, que es la CTXM15, tanto en Klebsiella pneumoniae como en Escherichia coli. Por supuesto que en Klebsiella pneumoniae se ve mayor variedad de mecanismos de resistencia, generando esta
este fenotipo y vemos que empiezan a participar algunas betalactamasas que para nosotros tienen un mal nombre, ¿no? Por la corresistencia que pueden ocasionar, como las betalactamasas de espectro extendido de tipo PER, que están presentes en una buena proporción en el cono sur. Esto ha llevado esta epidemia sostenida durante las últimas 3 décadas de betalactamasa de espectro extendido a la emergencia de cepas productoras de carbapenemasa. Y en un estudio transversal que estudió, valga la redundancia, la prevalencia de resistencia a carbapenem en Klebsiella pneumoniae a lo largo de 57 países de la región. A veces es bueno compararse con el resto del mundo, a ver en qué estado de situación nos encontramos. Se puede ver que Latinoamérica tiene tasas heterogéneas de resistencia a carbapenémicos que pueden ir de un 2, un 3%, hasta valores realmente muy elevados como el 44%. Es decir, que tenemos una realidad bastante dispar en la región de las Américas. Las tasas más bajas se ven en Europa, seguidos de Asia, luego África, y ahí vamos nosotros en la región de las Américas. La serie estuvo liderada por India, donde más de un 50% de Klebsiella pneumoniae fue resistente a carbapenem. En un segundo lugar estuvo ubicado Grecia, muy pegadito, donde también casi un 53% de la resistencia a carbapenems estuvo mediada por carbapenemasas. Y en tercer lugar, lamentablemente, se encontró un país latinoamericano, que en este caso es el país anfitrión de este congreso, la Argentina, donde nos presentamos una tasa de resistencia del orden del 46,5%. Es decir, que prácticamente una de cada 2 Klebsielas en este estudio que fueron enroladas presentó la producción de una carbapenemasa. Lo que el estudio también indica es que ya hay una migración en el mecanismo de resistencia que genera este fenómeno de enterobacteria resistente a carbapenem. Fíjense que de los 10 países revelados por este estudio, en la mayoría de ellos, en 6, se encontró como principal carbapenemasa la metalobetalactamasa de naturaleza NDM. Es decir, que la región de las Américas ya ha cambiado y no se consolida como un bloque donde KPC es la carbapenemasa dominante, sino donde vemos ya variaciones, ¿no?, en los mecanismos circulantes. Por ejemplo, Argentina, el 52% de las carbapenemasas son de naturaleza metalobetalactamasa. Pero en esta locura no estamos solos, nos acompañan otros países, como por ejemplo Perú, Colombia, están casi empatadas las 2 carbapenemasas, México, pero todavía hay países en la región donde KPC sigue siendo la principal carbapenemasa, como por ejemplo en Brasil y en Chile. En Pseudomonas las carbapenemasas son más homogéneas, mayoritariamente son metalobetalactamasas, y en Acinetobacter mayoritariamente oxacelinasas, a excepción de las emergencias de NDM en Centroamérica. Como si fuera poco, la pandemia de COVID nos dejó un fenómeno transversal que ocurrió en múltiples países de la región. Si bien habían reportes antecedentes a esta situación, nunca se había visto en la región de las Américas algunas combinaciones de carbapenemasa que emergieron durante la pandemia de COVID. Y así fue que de manera simultánea múltiples países empezamos a reportar la presencia de combinaciones de carbapenemasas como KPC más metalo, algo que llamamos doble productor o múltiple productor de carbapenemasa. Y esto ocurrió simultáneamente en Argentina, Uruguay, en Brasil, particularmente en Pseudomonas aeruginosa, en Colombia, en Perú, en Guatemala, y otros países también de la región empiezan a reportar carbapenemasas que antes no estaban presentes, es decir, verdaderas emergencias, a través de sus sistemas de vigilancia. Es decir, que durante la pandemia de COVID apareció esta complejidad donde un solo huésped bacteriano es capaz de diseminar más de un mecanismo de resistencia de alto impacto. Por supuesto que monitorear y vigilar estos dobles productores es crítico, y entender un poco su emergencia es parte de poder predecir cuáles van a ser los sucesos futuros, y así fue que en la emergencia inicial, con los primeros aislados, pudimos estudiarlos a nivel molecular y observamos un fenómeno que después se replicó en los productores simples, que fue la emergencia de NDM5 como principal carbapenemasa dentro de esta doble producción, junto con KPC1. Y la emergencia y la aparición de clones hiperepidémicos que antes no teníamos circulación significativa, como el complejo clonal 307,
y junto con el complejo clonal 11 ya es un viejo abonado en las epidemias de carbapenemasas de nuestro país. Es decir que la introducción de un nuevo clon puede explicar un poco la emergencia de estos dobles productores en Argentina, y algo similar pasó más recientemente en documentación bibliográfica de Brasil. Para tener cierta esperanza terapéutica frente a esta múltiple emergencia de carbapenemasas solas y combinadas, contamos con nuevos antibióticos, como por ejemplo ceftazidima avibactam, ¿no?, que mostró ser extremadamente activo, ¿no?, en los estudios de línea de base o previos a su lanzamiento. Por ejemplo, en la región de las Américas, la resistencia a Ceftavi hasta el 2017 no superaba el 3% del total de los productores de carbapenemasa. Fíjense cómo cambió el panorama unos pocos años después, cuando se repite el mismo estudio en los mismos centros que reportan estos resultados. Son más de 50 instituciones a lo largo de Latinoamérica. Se puede ver el doble fenómeno: el crecimiento de la tasa de resistencia a carbapenémicos de más del 15%. Esto refleja, ¿no?, la complejidad actual epidemiológica, y junto con ello un decaimiento, una caída de la actividad de ceftazidima avibactam, pasó del 3% al 10% de resistencia. El fenómeno que explica esto lo podemos detallar seguramente para cada uno de los países, pero fíjense cómo cambió para los países participantes la resistencia basal a Ceftavi y en el estudio posterior. Argentina multiplicó su tasa de resistencia por 10, de la misma forma que lo hizo Brasil. Pasamos de no tener resistencia a tener una franca resistencia. Otros países mantuvieron su tasa, como por ejemplo Chile, y otros de la región la multiplicaron por 2. El fenómeno detrás de esto es simple: es la emergencia de las metalo-betalactamasas o de las NDM, que no tienen sensibilidad a estos agentes per se, ya que los mecanismos primarios de resistencia en KPC, como por ejemplo las mutantes de KPC, un fenómeno que se extiende a más del 20% de las KPC en algunos estados de Estados Unidos, no tienen todavía un peso significativo como para explicar esta resistencia mediada por estas modificaciones alélicas del gen de KPC. En Argentina hemos tenido emergencia de estas variantes, pero no representan más del 0,6% de la resistencia Casavi en los productores de KPC. En otros países de la región han tenido también emergencia reciente, por ejemplo KPC 113 en Brasil, o la emergencia de Pseudomonas aeruginosa con una mutante de KPC, tanto en Chile como en Argentina. Es decir que la pérdida de efectividad de Casavi fundamentalmente la explicamos por la emergencia de NDM más que por mecanismos propios de resistencia a esta combinación. Por supuesto que no es una situación estable, y esto debe ser vigilado permanentemente, ya que puede cambiar de un momento a otro. Con la emergencia de metalo-betalactamasa se vuelven críticas combinaciones de antibióticos que son efectivas para esos mecanismos de resistencia, como por ejemplo la combinación de Astronam con avibactam. Esta sinergia que se produce para restaurar la sensibilidad a avibactam, que en los productores de metalo-betalactamasas está mediado fundamentalmente por enzimas de tipo de betalactamasa de espectro extendido, o AMC plasmídico, o la coproducción de una serinocarbapenemasa, que pueden ser inhibidas por el avibactam y de esa forma restaurar la sensibilidad al Astronam. Vemos que a nivel global de Latinoamérica tenemos una muy buena actividad de esta combinación, con CIMES 50 y CIMES 90, que son realmente muy bajas, no superan 0,25 microgramos por mililitro en las distintas series que se han reportado, tanto antes o durante del COVID o post-COVID, fundamentalmente ya más concentrados en la población de MBL. Se ve que la actividad de esta combinación empieza a estar bastante homogénea y conservada. Sin embargo, siempre hay que tener presente dos precauciones: es que estos reportes de colecciones globales no pueden no representar cada una de las regiones de Latinoamérica, pueden estar subrepresentadas, pueden contar con una epidemiología tal vez distinta al resto de los hospitales que reportan a estas colecciones globales, y muchas veces también no olvidemos que con estas combinaciones de drogas que todavía no cuentan con
estándares de interpretación por tanto CLSI o UCAS. Se utilizan puntos de corte muy variables en la literatura. Fundamentalmente, últimamente se están utilizando puntos de corte PKPD, pero los puntos PKPD no permiten ver los corrimientos poblacionales, ya que no se utilizan los criterios de ECOF para ver si no están habiendo de manera silente corrimientos soplapados por este punto de corte menos exigentes. Es decir, que teniendo en cuenta estas dos limitaciones, podemos asumir primariamente que tenemos una actividad conservada de esta combinación de drogas. Para ya finalizar, en el último capítulo de los antibióticos disponibles, intenté buscar trabajos globales de cefidrocol, donde Latinoamérica estuviera representada, pero lamentablemente todavía no encontramos esa bibliografía disponible, así que perdón por la autorreferencia y tener que presentar datos de Argentina y no poder representar datos del resto de la región. En el primer uso que tuvimos con este antibiótico durante el último año, y evaluamos ya más de 1000 aislamientos, en esta primera evaluación podemos ver que la sensibilidad del cefidrocol para las enterobacterias productoras de carbapenemasa en Argentina, la sensibilidad ronda entre el 70 y el 80%. Tomando todos los mecanismos en conjunto, cuando se discriminan según el tipo de carbapenemasa, y recordemos que NDM es la carbapenemasa emergente o principal. Acá de Argentina vemos una pobre actividad, o al menos no la esperada según la bibliografía, para cefidrocol en este grupo de bacterias, con una sensibilidad que va entre el 50 y el 70%, dependiendo del punto de corte que uno decida utilizar para su interpretación. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que tiene una actividad conservada frente a pseudomonas aeruginosas, en especial aquellas que producen metalo-beta-lactamasas, donde están comprometidos en general casi todos los antibióticos beta-lactámicos, y muchas veces el plan B es solo colistin. Acá sí vemos una actividad conservada. Siempre vamos a tener una alegría y una tristeza con el cefidrocol. Vamos así en cadena. Con los Acinetobacter tenemos también un comportamiento bifásico del cefidrocol, con una buena actividad sobre los Acinetobacter que producen oxacilinasa, pero una baja actividad sobre los Acinetobacter que producen NDM. Por suerte, el principal mecanismo sigue siendo oxacilinasas en nuestro país, pero esto es un trastorno para aquellos lugares donde la NDM es la principal carbapenemasa de Acinetobacter. Y no estábamos aún repuestos de estos disgustos con el cefidrocol o estas decepciones cuando nos encontramos con un hecho inédito con esta molécula y obtuvimos solo un 65% de sensibilidad para estenotrofomona. A la fecha no hay descriptas estenotrofomona a nivel de las publicaciones resistentes al cefidrocol. Nos quedaría decir hello, ¿no? No evaluaron cepas de Argentina y encontramos las primeras estenotrofomonas con alto nivel de resistencia al cefidrocol, algo que todavía estamos tratando de comprender cuál es la profundidad de las causas de esta resistencia. Pero esto no es algo que nos impacte a nosotros localmente. En una revisión reciente de la actividad global de cefidrocol, como les dije, fundamentalmente de los países donde está en aprobación y uso, que es fundamentalmente Europa, Asia y Norteamérica, y se hace un metaanálisis de la sensibilidad de aquellos enterobacteriales que cumplen determinados criterios de inclusión para purificar un poco sus datos. Cuando se interpreta con los puntos de corte de EUCAST, que es el más exigente, no se puede ver que la sensibilidad global del cefidrocol para los enterobacteriales es realmente alta, con solo un 3% de resistencia. Pero si empezamos a disecar un poco los datos, nos encontramos que si es la subpoblación de enterobacterias que tiene resistencia a carbapenem, la sensibilidad al cefidrocol trepa ya, o la resistencia trepa al 12%. Si específicamente nos concentramos en las cepas que producen metalo-beta-lactamasas, ya encontramos que una de cada 4 cepas va a ser resistente al cefidrocol. Si puntualmente se tamiza por resistencia al casabi, un marcador indirecto de la presencia
de metalo, la resistencia al cefidrocol sube al 37%. Y si puntualmente podemos identificar el gen que provoca la resistencia de la metalo, ¿no? Nos encontramos con la situación de que prácticamente el 40% de las enterobacterias que producen NDM a nivel global tienen resistencia al cefidrocol. Es decir, que el fenómeno que vemos en Argentina se reproduce a nivel global. Es decir, que mantener la ilusión o la esperanza que van a venir drogas salvadoras a rescatarnos de esta situación realmente es un retroceso, ¿no? Para nuestro desafío y nuestro proceso para desafiar o curvar esta realidad. Es por eso que tenemos por delante un tremendo trabajo para terminar respecto a la prevención. Ya sabemos que no vamos a tener el armamentario necesario, por lo menos en el futuro inmediato, para combatir estos gérmenes resistentes, por lo tanto debemos evitar que los pacientes se infecten. Y también un reporte reciente pudo poner finalmente números a cuál es la incidencia global de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Es decir, es la precuela del trabajo que vimos inicialmente, que termina con 5 millones de muertos por resistencia antibiótica. Y se pudo ver que a nivel global hay un déficit muy grande en prevenir infecciones, donde se producen más de 130 millones de IACs anualmente. Y que algunos países contribuyen significativamente en esta casuística dentro de la región de Latinoamérica. Brasil contribuye con prácticamente 4 millones de IACs por año, Argentina casi con 1 millón, Colombia también y México también casi con 1 millón de IACs por año, infecciones que se podrían haber prevenido. En total, Latinoamérica contribuye con más de 8.600.000 infecciones que podrían haberse evitado, y muchas de ellas son por gérmenes multiresistentes, como estuvimos viendo ahora. Tenemos que, obviamente, evitar entonces que estos gérmenes multiresistentes que sabemos que circulan en nuestra región terminen generalmente infectando, porque el desenlace fatal es casi inminente con estos clones que tenemos en circulación. Muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, doctor Pasterán. Les recuerdo que las preguntas las pueden hacer acercándose a los micrófonos y también utilizando el área correspondiente dentro de la aplicación. Es un gusto para mí presentar a nuestro segundo expositor, el doctor Ezequiel Córdoba. El doctor Córdoba es de Argentina, es médico especialista en enfermedades infecciosas y farmacología clínica de la Unidad de Infectología del Hospital Cosme Argerich de Buenos Aires, Argentina. El doctor Córdoba en la tarde de hoy nos va a presentar la conferencia titulada Estudio Embarcar, Experiencia de Argentina. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, María Eugenia, por la presentación. Es un honor para mí estar en esta mesa con coordinadores y disertantes de lujo. Y lo que me pidieron es básicamente que presente algunos datos del estudio Embarcar, un estudio que preliminarmente se presentaron resultados el año pasado, entonces algunos datos vamos a presentar ahora y algunos datos fueron analizados específicamente para esta presentación. Estos son mis conflictos de interés, la diapositiva es un poquito más humilde que la de Fernando. Bueno, a modo de introducción sabemos que, como se vino hablando todos estos 3 días del Congreso, que los microorganismos multiresistentes son una amenaza para la salud pública, sabemos ya que la incidencia global está en aumento. Esto lleva a que cada vez haya menos opciones de tratamiento, lleva a importantes costos en la atención de la atención médica, y esto lleva obviamente también a altas tasas de morbilidad y mortalidad. En la región de las Américas específicamente vemos ahí un estudio presentado en Lancet este año que atribuye muertes por resistencia antimicrobiana en Latinoamérica, y vemos que los números son bastante importantes, más de 500.000 muertes asociadas a resistencia y más de 141 muertes atribuibles. Y entre los patógenos más frecuentemente involucrados se encontraba Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella, Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas y Acinetobacter baumannii. Y son justamente los bacilos gram negativos con resistencia a carbapenemes, específicamente Acinetobacter baumannii, Pseudomonas y las enterobacterias, que son consideradas por la Organización Mundial de la Salud como una prioridad crítica para tanto la investigación como para el desarrollo de diferentes antimicrobianos. Y
Y en cuanto a la elección del tratamiento antibiótico empírico con estos patógenos, es verdaderamente un desafío. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las veces seguramente vamos a tener una cobertura limitada o también en algunas ocasiones una sobrecobertura para estos patógenos. Requiere en general el uso de tratamientos nuevos o combinaciones de tratamientos en general considerados subóptimos. Esto puede llevar generalmente a mayor toxicidad y también a la mayor selección de bacterias resistentes. Sabemos también que el retraso de un inicio de una terapia adecuada se asocia en ocasiones, sobre todo en pacientes críticos, con la duración de la hospitalización, el tiempo en terapia intensiva, demora en la resolución de síntomas y en una mayor mortalidad. Es por eso que para la elección del tratamiento óptimo tenemos que tener en cuenta la prevalencia local de microorganismos resistentes, factores de riesgo para estos patógenos y la gravedad del cuadro. Pero en este mundo globalizado que estamos viviendo tenemos que tener en cuenta que hay diferencias en lo que es tanto la epidemiología, la susceptibilidad y la evolución clínica de acuerdo a la región donde estemos trabajando, los países e incluso las instituciones. Y esto se debe básicamente a las características de los pacientes, sitio de infección, clones predominantes, los mecanismos de resistencia y algo que seguramente cada vez vamos a ir hablando más, lamentablemente, que es el acceso a los nuevos antibióticos. Y esto lo expresa muy bien un trabajo, el estudio Crackle 2, liderado por el Dr. Van Twin, que tenemos acá sentado, que evaluó la mortalidad de infecciones por Klebsiella pneumoniae con resistencia a carbapenems. Y vemos que hay diferencias bastante importantes entre las diferentes regiones, 23% Estados Unidos, Sudamérica 28% y China 12%. ¿A qué atribuyeron estas diferencias? Poco lo que expliqué antes, comorbilidades, gravedad del episodio, disponibilidad de los antibióticos, características del sistema de salud y factores de virulencias. Entonces, en lo que es el flujograma del manejo clínico de pacientes con infecciones por bacilos gram nativos multiresistentes, tenemos algunos elementos, pero un elemento muy importante es el de los datos clínicos regionales que sustentan las recomendaciones de las guías de tratamiento. Pero a diferencia de todo lo que mostró Fernando recién, que tenemos una gran cantidad de datos en cuanto a lo que es la microbiología, tanto en Argentina como en la región, en lo que es los datos clínicos estamos en deuda. Por lo tanto, es fundamental la realización de estudios clínicos para proveer datos que sustenten las recomendaciones tanto regionales como locales o institucionales. Entonces, con esa premisa, allá por fin del año 2019, principio del 2020, un poco interrumpido por la pandemia, Javier Farina, Analia Mikeituk y posteriormente Martín Strojewski pusieron en marcha el estudio Embarcar, un estudio que la intención era evaluar entonces la evolución clínica y la epidemiología de pacientes con bacteriemias por bacilos gram negativos con resistencia a carbapenems. El estudio, entonces, los objetivos era justamente describir las características clínicas, microbiológicas de una cohorte de pacientes con bacteriemia por BGN con resistencia a carbapenems y también identificar factores de riesgo a mortalidad a 30 días, específicamente en el grupo de Klebsiella pneumoniae. Se incluyeron para eso, entonces, entre julio del 2020 y marzo del 2022 en centros asistenciales de Argentina, pacientes internados mayores a 18 años de edad con un hemocultivo positivo para un BGN con resistencia a carbapenems. Los pacientes fueron ingresados en forma consecutiva y se realizó un seguimiento hasta los 30 días posteriores de los hemocultivos índices. Un pool de bacterias, un pool de aislamientos fueron enviadas al Laboratorio Nacional de Referencia, al LISMAL-BRAM, para la confirmación de la resistencia a carbapenems y la identificación de los mecanismos de resistencia. Y el estudio fue patrocinado y dirigido por la Sociedad Argentina de Infectología. Entonces, en cuanto a los resultados, entre julio de 2020 y marzo de 2022 se incluyeron un total de 466 pacientes hospitalizados por bacteriemia por bacilos gram nativos con resistencia a carbapenems en 34 centros asistenciales de 6 provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como vemos en el gráfico, en un mapa de calor de la cantidad de centros con la cantidad de pacientes que ingresó cada centro, vemos que la mayoría de los centros estaban distribuidos en el área metropolitana de Buenos Aires. En cuanto a las características basales de los participantes, vemos que la mediana de edad era de alrededor de 55 años, había una predominancia de sexo masculino, había una alta carga de comorbilidades, alrededor de un 40% había tenido COVID o antes o en el momento de la bacteriemia, más del 70% estaba en cuidados intensivos, casi 70% en asistencia mecánica respiratoria, un 40% estaba en shock y tanto el índice de SOFA como el INCREMEN eran elevados.
En cuanto al foco de la infección en la microbiología, vemos que el 42% correspondía a bacteriemia primaria, mientras el 58% a una bacteriemia secundaria. Dentro de estas, los focos más frecuentes fueron bacteriemia asociada a catéter 26%, seguida de pulmonar 16% y 6% foco urinario. En cuanto a los bacilos gram negativos resistentes más frecuentemente aislados, vemos que por lejos el más frecuente fue Klebsiella pneumoniae en 53%, seguido un poco más lejos de Acinetobacter baumannii, 5% Pseudomonas, seguida Serratia, Providencia, Enterobacter y 1% Escherichia coli. Si agarramos al pool de enterobacterias, que se correspondió a un 68%, un 60% de estas fueron enviadas al Laboratorio Nacional de Referencia, al Malbram, y ellos observaron que hubo una correlación, reporte de los laboratorios de cada centro participante con respecto a lo que estudiaron en el laboratorio de referencia, vieron que había una correlación del 99.8% en cuanto a la identificación del microorganismo, 100% en cuanto al marcador fenotípico sugestivo de Garrapapenemasa y un 93% en la identificación del mecanismo de resistencia. En cuanto a la distribución de las Garrapapenemasas, entonces en enterobacterias vemos que algo comentó Fernando recién, que el 49% fue predominante, se correspondió a MBL, 32% KPC, 13% dos o más Garrapapenemasas y 5% OXA 163. Y eso se estudiaron un poquito más en profundidad y vemos entonces que el 99% de las MBL se correspondía con EDM y que el 85% de las MBL tenía un fenotipo de MBL más BLE con resistencia entonces a Astronam. De las que tenían combinación de Garrapapenemasas, un 38% se correspondió a KPC más NDM, lo mismo NDM más OXA, y un 24% KPC más OXA. Vemos acá la distribución de Garrapapenemasas por especie, vemos que es bastante heterogéneo y va a depender un poco entonces de la especie de enterobacterias que estemos evaluando, pero si hacemos una comparación entre Klebsiella pneumoniae, que dije recién que era más del 50%, con el resto de las enterobacterias, vamos a ver que entonces KPC fue más frecuente en Klebsiella pneumoniae que en el resto de las enterobacterias, 35% versus 17%. No hubo diferencias significativas entre este tipo de bacterias, entre MBL y OXA, y sí se observó una combinación de Garrapapenemasas más frecuentemente en el resto de enterobacterias que en Klebsiella pneumoniae. En cuanto al patrón de susceptibilidad a los diferentes antibióticos, tanto para Klebsiella pneumoniae como para Acinetobacter, vemos que en principio la situación está bastante complicada por la baja cantidad de colores verdes que tenemos. Específicamente en Klebsiella pneumoniae vemos que se observan bajos niveles de susceptibilidad para todos los antibióticos, ninguno de ellos se acerca al 80 o 90%, lo que es lo mismo decir un 10 o 20, menos del 10 o 20% de resistencia, que es el valor o el nivel considerado para que un antimicrobiano sea útil a la hora de utilizarlo en forma empírica. Vemos también que hay resistencia a Casabi en una forma bastante importante y esto se debe exclusivamente o casi exclusivamente a la presencia de MBL. Vemos alta prevalencia de resistencia a Astronam en el 98% y el resto de los antibióticos, colistin, tigicilina, fosfomicina, mantienen cierto nivel de susceptibilidad, pero siempre muy lejos de ese nivel del 80 o 90%. Pasamos ahora a la derecha, Acinetobacter baumannii, vemos que hay bajos niveles de susceptibilidad también a la mayoría de los antimicrobianos, a excepción de colistin, que sigue manteniendo niveles altos de susceptibilidad. Y en el caso a la izquierda, vemos a la izquierda AMS, ampicilina sulbactam, que es hoy considerado como el antimicrobiano, específicamente por el sulbactam, antimicrobiano de primera línea para tratamiento de Acinetobacter baumannii por la mayoría de las guías. Vemos que hay un nivel muy bajo de susceptibilidad. Con todo esto, entonces vamos a tener una gran dificultad para diseñar tratamientos tanto empíricos como tratamientos dirigidos. En cuanto al tratamiento, vemos acá entonces que el 91% de los pacientes recibieron un tratamiento empírico y de ellos, por todo esto que estuve hablando recién, un 43% solamente fue adecuado. La cantidad de días hasta el tratamiento dirigido adecuado en forma global fue de 1 día y entre aquellos que habían tenido un tratamiento empírico inadecuado fue de 2 días. En cuanto al tratamiento dirigido, vemos que en la mayoría de los casos fue tratamiento combinado, 68% versus 32% de monoterapia. Y los tratamientos incluían mayoritariamente a colistin en 50%, seguido por amicacina, ceftazidima bivactal en 18% y tigiciclina 15%. La duración del tratamiento antibiótico dirigido, la mediana fue de 9 días. En cuanto a la mortalidad de toda la base de datos, de toda la cohorte de bacilos gram negativos con resistencia a carbapenemes, a 30 días fue del 52%.
Para enterobacteriosidades fue del 50%, Acinetobacter 67% y Pseudomonas 30%, pero hay que tener en cuenta que era un N mucho más bajo. Si hacemos una comparativa en esta tabla entre aquellas personas que sobrevivieron y que no sobrevivieron, vemos que aquellos que no sobrevivieron tenían mayor edad, mayor comorbilidades, tenían neumonía, tenían o habían tenido COVID durante la internación, tenían RM shock, tenían score de gravedad más altos y en este análisis preliminar no se observó diferencia entre tratamiento empírico adecuado, tratamiento combinado o tratamiento en monoterapia. Si ahora entonces estudiamos exclusivamente a aquellas bacteremias por Klebsiella pneumoniae con resistencia a carbapenemes, son 249 sujetos. Acá también predominó el sexo masculino, 67%, la mediana edad 55 años, alta carga acá también de comorbilidades y también altos niveles de los scores de increment y de PIT score. Acá los días de internación hasta el evento, la mediana fue de 18 días. Algunos datos importantes a tener en cuenta: el 83% de los participantes en el estudio había recibido antibióticos dentro de los 30 días previos y esto incluía un 42% de carbapenemes. Esto es algo que seguramente es algo que tenemos que empezar a trabajar un poquito más desde el punto de vista de uso adecuado de antimicrobianos. El 47% estaba colonizado al momento del episodio con bacilos gram negativos con resistencia a carbapenemes. En cuanto al foco, en la mayoría de los casos, 56% fue bacteriemia secundaria, 26% fue entonces asociado a catéter venoso central, 10% pulmonar y 10% urinario. En cuanto al tratamiento y la evolución de este grupo de pacientes con Klebsiella pneumoniae, vemos que el tiempo hasta el tratamiento antibiótico adecuado fue de un día. El tratamiento dirigido fue en monoterapia 25% y, como venimos viendo hasta ahora, la mayoría de las veces fue tratamiento combinado, que incluyó colistin 46%, ceftazidima avibactam 27%, tigecyclina 26% y un dato también bastante importante, que el 21% recibió carbapenemes como tratamiento dirigido. Y esto es importante también trabajarlo desde el punto de vista de uso adecuado de antimicrobianos, porque el 62% de estos pacientes tenían una SIM para meropenem mayor o igual a 16, lo que predice seguramente nula actividad contra este tipo de bacterias. En cuanto al uso específicamente ahora de ceftazidima avibactam, se utilizó en monoterapia 24%, incluyendo también utilizando en combinación con aztreonam y combinado con otros antimicrobianos un 76%. La duración total de antimicrobianos, la mediana fue de 10 días entre aquellos pacientes que tenían por lo menos una sobrevida de 7 días. ¿Cuál fue la mortalidad? Entonces, en este grupo de Klebsiella, la mortalidad global a 30 días fue del 49%. Si la comparamos con los datos reportados por el estudio Krakel-2, específicamente los pacientes que habían tenido bacteremia, vemos que esta mortalidad del estudio Embarcar fue superior a la reportada para Estados Unidos y China, pero fue similar a la reportada para Sudamérica. Si evaluamos la mortalidad de acuerdo al mecanismo de resistencia, vemos que no hay diferencias significativas entre las diferentes carbapenemasas detectadas. Y ya ahora, evaluando un poco la efectividad o la mortalidad con el uso de ceftazidima avibactam, vemos que la mortalidad a 30 días con el uso de ceftazidima avibactam, solo usándolo en monoterapia o en forma combinada, fue significativamente inferior a usarlo en comparación con otros antimicrobianos, 24% versus 57%. Lo primero que pensamos fue que tal vez estábamos usando ceftazidima avibactam en pacientes para ir no tan graves. Hicimos el cálculo entonces del PIT score y vemos que la mediana del mismo fue la misma, exactamente igual, entre aquellos pacientes que habían recibido un antimicrobiano u otro antimicrobiano. Y vemos a la derecha la curva de sobrevida de los pacientes entonces con Klebsiella y vemos que también hay una diferencia significativa con el uso de ceftazidima avibactam en la disminución de la sobrevida. Vemos que las curvas se empiezan a separar ya al principio y esto está hablando básicamente del efecto del antibiótico. Y vemos ahí arriba que tiene un hazard ratio de 0.35. ¿Esto qué significa? Significa que el uso de ceftazidima avibactam aumentó la sobrevida en un 65%. También entonces empezamos a explorar si la ceftazidima avibactam tenía el mismo efecto en diferentes escenarios. El primer escenario que evaluamos fue el de la gravedad, medido por un score de increment mayor o igual a 8. Y vemos que si los pacientes estaban más graves, también acá había diferencias significativas en cuanto a la mortalidad usando o no usando ceftazidima avibactam, casi un 50% menos. Lo mismo se observó si había un score de increment menor a 8, seguía siendo significativo, pero disminuía un poco la significancia. También evaluamos por el foco de la bacteremia. Vemos que, entonces, en la parte de arriba, en aquellas bacteremias que no eran foco urinario, es decir, bacteremia primaria, neumonía o asociada a catéter,
vemos que hubo también una diferencia significativa a favor de ceftazidimab y avibactam en comparación al uso de otros antimicrobianos. En cambio, cuando evaluamos específicamente el tracto urinario, vemos, si bien ahí vemos porcentajes diferentes, esto no fue estadísticamente significativo. Y otra cosa que evaluamos también fue el uso de monoterapia o de ceftazidimab en forma monoterapia o en forma combinada. Y vemos que la mortalidad a 30 días fue de 23 y 26%, es decir, no hubo diferencias significativas. Y esto es otra cosa a tener en cuenta desde el punto de vista de uso adecuado de antimicrobianos, ya que, como vimos en este estudio, ceftazidimab y avibactam fue utilizado en un 76% en forma combinada con otros antimicrobianos para tratamiento dirigido. Pasamos ahora específicamente a aquellos pacientes que tenían Bacteriemia por Klebsiella pneumoniae, pero específicamente por metalo beta-lactamasa. Vemos ahí que la distribución era un 51% de MBL, pero si estudiamos un poquito más cómo estaba compuesta ese MBL, vemos que en la gran mayoría de los casos, 92%, se componía de una MBL más BLE, 2.4 MBL solamente, MBL más OXA 2.4 y MBL más KPC 2.4%. Entonces, todos estos, a excepción de MBL sola, nos va a dar un patrón de susceptibilidad, un fenotipo de susceptibilidad con resistencia a Astonam. Entonces, específicamente, este grupo de pacientes evaluamos cómo habían sido tratados. Un 34% recibió ceftazidimab, avibactam más Astonam y un 66% otros antibióticos, en la mayoría de los casos en forma combinada. ¿Qué incluía estos otros antibióticos? 71% colistin, 42% tigecyclina y fosfomicina 36%. ¿Cuál fue la mediana de días hasta tratamiento adecuado? En este caso fue 2 días, un día más que para el resto de las enterobacterias, y la mediana de PIT-score para ambos grupos de tratamiento también fue de 6 puntos. Acá nuevamente vemos una disminución de la mortalidad en forma significativa con el uso en este caso de Casabi más Astonam en comparación a otros antibióticos como colistin, tigecyclina o fosfomicina. También hicimos un análisis uni y multivariado, acá ya englobando de vuelta a todo Klebsiella, y vemos que en el análisis univariado se asoció con mayor mortalidad, la gravedad, todos los parámetros que dan mayor gravedad al episodio. También se asoció con mayor mortalidad a aquellos pacientes que habían recibido colistin o tigecyclina y menor mortalidad el uso de ceftazidimab y avibactam. En el análisis multivariado se asoció con mayor mortalidad, edad mayor a 60 años, un SOFA mayor o igual a 9 y se asoció Casabi como un factor independiente de sobrevida. Ya entonces, para finalizar, las conclusiones finales, que es que la situación epidemiológica de la resistencia antimicrobiana, por lo que vimos en el EMBARCAR y todo lo que habló Fernando, es verdaderamente crítica. En este estudio se observó una alta mortalidad y principalmente, específicamente en el grupo de Klebsiella pneumoniae, se observaron factores independientes asociados con muerte, que fueron la edad avanzada y el SOFA elevado, mientras que el uso de ceftazidimab y avibactam se asoció con menor mortalidad. Es por eso que tanto ceftazidimab y avibactam como los nuevos IBL deberían ser considerados como terapia de primera línea para bacteriemias por Klebsiella pneumoniae resistentes a carbapenemes. Y nuevamente hago hincapié en la necesidad de que estos antibióticos sean accesibles para todos los pacientes. Y para finalizar, quiero recalcar que para el manejo de estos pacientes es fundamental un trabajo interdisciplinario entre la microbiología, el área clínica infectológica, la farmacia clínica, el control de infecciones y el uso adecuado de antimicrobianos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ezequiel. Muy buena el análisis de los datos. Y ahora vamos a presentar al doctor David Van Duyn, que él es profesor de medicina, director del programa de enfermedades infecciosas del huésped inmunocomprometido de la División de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Carolina del Norte. Él nos va a hablar de opciones terapéuticas frente a bacilos gram negativos multiresistentes. Les recuerdo, como dijo mi colega, que pueden hacer preguntas por medio de la aplicación. Tienen que entrar a la charla de hoy y ahí tienen la opción para hacer las preguntas y luego las vamos contestando en el final de las charlas. Doctor, muchas gracias. Yes, thank you very much, and thanks again to the organizers of SADI to give me the opportunity to talk with you today. This has really been a wonderful conference, and I really must commend all of you for being part of this wonderful experience. So what I will talk about is a little bit of an update on the treatment of various multi-drug resistant organisms, gram-negatives, and I will do so in the setting of the recently published guidance from the IDSA. These are my disclosures. I'll leave these up for a second.
So the IDSA guidance is a document that we've been working on for a couple of years now, and with the wonderful people that you see on the screen here. And this is really intended to change with time, because as all of you know, the differences in antimicrobial resistance change very frequently. Fortunately, there's some new drugs coming on the market, so this is really something that needs to be updated frequently. It is important to note that because of this need for updates, that this is very much a guidance and not a guidelines. And the difference is really in the methodology. So there's no grade methodology, for instance. And it is really more designed to be a commentary and to be suggestions rather than to be sort of hard rules. This is really done by 6 people by doing in-depth literature review and then discussing sort of in detail what everybody would do. And importantly, these are all people that are in clinical practice, so who actually see these types of patients. So this was shown in the previous talk as well, but this is sort of the motivation of picking these specific bacteria with their phenotypes. And whenever there's a treatment recommendation or suggestion made, it is under the assumption that the susceptibility testing for that specific agent has come back with a susceptible result. And what we are not covering is any choice of empiric therapy or the duration of therapy. So to start with, we'll talk about ceftriaxone-resistant Enterobacterales, which of course can be caused either by ESBL production or MC production as 2 sort of very common mechanisms for that. And ESBL, as all of you know, but for a lot of people this is a very sort of confusing topic. There's a lot of families, and as you can see here on the slide, which is from a very nice summary paper, the names of these enzymes are just sort of out of control, and there's no sort of rhyme or reason to why they are named in certain ways. I highlighted CTXM, as you saw in the previous excellent talks. This is really sort of, if you're going to remember one, that's really the one to remember. And if it helps you, the M is for Munich. It certainly doesn't help me, but in any case. So when we think about ESBL-producing Enterobacterales, these are really the main species, so E. coli, Klebsiella, that we're worried about. These tend to be ceftriaxone resistant at baseline, so in opposition to the MC producers, where you can sort of be tricked and think that you can use ceftriaxone, here the resistance is quite obvious. And of course, there's often additional resistance found in these ESBL producers as well. When we look at the numbers in the US, these are the numbers from 2012 to 2017, so you see this clear increase. And if you look at sort of a little bit under the surface of how were these numbers really gathered, it's a little bit of an extrapolation, and really it's important to keep in mind that these really truly are estimates. And as you can see here from the talks that preceded me, and also I was just in Santiago, Chile, and there's actually a lot better estimates in your country. So the US really has some catching up to do, I think. But in any case, so these are the definitions, and these came from sort of a hospital database that they then extrapolated to the rest of the country. When it comes to estimated deaths, that's even more of an estimate rather than an exact number. And this basically they did a retrospective cohort study and then linked that to the specific organisms. So in any case, the same methodology was used over these years, and a clear increase was seen. And then what we've seen sort of all over the world, when COVID sort of induced a breakdown in infection prevention measures, and of course people who were getting paid to do infection prevention, 110% of their time was filled with dealing with COVID and COVID-related questions. So it was very hard to maintain the same standards. And I think this phenomenon, which was recently reported by CDC really from very early on in the pandemic, is true very much globally, that we're seeing these numbers really go up. And especially, you can see here for these ESBL producers, that this was primarily fueled by hospital onset cases.
So then to get to some recommendations for ESBL producers, starting with uncomplicated cystitis. The suggestion here is to use nitrofurantoin or trimethoprim sulfa, again, assuming that one of these is going to be active, and with some alternatives listed here of Amaxclav, a single-dose aminoglycoside can be used, oral fosfomycin, fluoroquinolones, or carbapenem. So a long list of alternatives, but really those urinary agents as being preferred because they are safe and effective to avoid the quinolones and carbapenems, to preserve the activity and avoid some side effects that might be associated with them. Single-dose aminoglycosides might be a very good option. They're eliminated through the urine and have this prolonged post-antibiotic effect that make the single dose, in this case of uncomplicated cystitis, quite attractive. And then fosfomycin really should only be used in cases of E. coli because of the presence of FOS-A in basically all Klebsiella strains. Then switching to complicated UTI for these same ESBL producers, here the preferred agents are Cipro, Levo, or trimethoprim sulfa. Now, if you cannot use them because of resistance, which again I had mentioned is quite common to see co-resistance, of course, then a carbapenem is really preferred with aminoglycosides or fosfomycin as the alternatives, and then fosfomycin specifically for E. coli prostatitis. The rationale here is that these agents get a good urinary concentration. There's randomized controlled trial data to back this up, as well as extensive clinical experience, of course, with using quinolones and Bactrim in these settings. You can consider aminoglycosides and the alternatives, especially in those patients who are at lower risk for complications from the aminoglycosides. And then nitrofurantoin and fosfomycin really should be avoided because there's not really enough of the concentration in the kidney parenchyma. Then when we get to more serious infections outside of the urinary tract for ESBL, that's really where we want to go to a carbapenem. And the footnote was made that a step-down therapy to either a quinolone or Bactrim may be considered in these cases, with really no alternatives listed. And this is primarily based on the Marino trial that I will go into. So the Marino trial was an open-label randomized controlled trial with a non-inferiority design, which was done internationally and enrolled almost 400 patients. These patients had a monomicrobial bacteremia with either E. coli or Klebsiella, and all of them had to be ceftriaxone non-susceptible at baseline. And this was very much a pragmatic study, so patients with immunocompromise who might be excluded from other studies were included in Marino. The patients were randomized to get either piperacillin-tazobactam or meropenem, and the primary outcome was a 30-day mortality with the secondary outcomes that you can see listed here. So they screened about 1,600 patients to get to this almost 400 patients included. And as I mentioned, this was very much a sort of a pragmatic study, so there was a proportion with immune compromise, there was a proportion smaller but still included with neutropenia. And overall, these patients weren't very sick, only 7% were in the ICU, and you can also see that the Charlson scores and the Pitt scores were quite low. So these were relatively healthy people. Mostly this was E. coli with a little bit of Klebsiella, and mostly the source was coming from the urine, which of course is what we've seen in sort of in clinical practice, but also in all these sort of gram-negative bacteremia trials. And then very much really to I think everybody's surprised, there was a quite dramatic mortality difference in favor of meropenem observed in these patients, and this has really led to this recommendation of using carbapenems for serious ESBL producers. And there was a post hoc analysis of this study because there was some concerns about the piperacillin-tazobactam MIC measurements and whether they were actually measured correctly. And they did find that some of them that they originally called piperacillin-tazobactam susceptible actually turned out to be resistant when they brought them back into their own lab. And that did make the difference in mortality smaller, but it still was present even when you excluded those cases. And this was driven primarily by these co-producers of ESBL and OXA, narrow-spectrum OXA enzymes that really give you that effect of this uncertainty of piptazo measurement.
Then the Peter Pan trial is a very similar trial that is, I think, about to conclude recruitment. They're very close to the end. Similar question, piperacillin-tazobactam versus meropenem. They have a little bit more stringency, obviously, with the experience of Marino as far as the testing of Peptazo. And they're also giving Peptazo over 4.5 grams Q6 over an extended infusion, and in Marino that was given over 30 minutes. Meropenem is given similarly as it was in Marino. They have a 30-day all-cause mortality as a primary outcome, and they also have a co-primary outcome of a 7-day composite treatment failure endpoint. So it'll be very interesting to see what comes out of Peter Pan. So just a quick word on some other options for ESBL producers, really to avoid piperacillin-tazobactam and cefepime for the reasons that are mentioned here. And then the cefamycins may have some in vitro activity, but really have limited experience and also really don't have much of a benefit over other agents. And then the novel agents, certainly lots of them that will have in vitro activity, but really we want to preserve these for carbapenem-resistant Enterobacterales or Pseudomonas. And then specifically for ceftolozine-tazobactam, the comment was made that if you have sort of a polymicrobial infection, that you might consider using that if you have Pseudomonas in the mix as well. Then switching to AMP-C producing Enterobacterales, really the highest risk organisms that we see frequently in clinical practice are Enterobacter cloacae, Klebsiella aerogenes, of course previously known as Enterobacter aerogenes, and Citrobacter freundii. And the tricky thing here again is that you can see this treatment emergent resistance to ceftriaxone, where ceftriaxone may initially test susceptible. So for these AMP-C producers, the recommendation is to use cefepime if the cefepime MIC is 2 or less, and to use a carbapenem if that MIC is 4 or greater, because of the concern for possible ESBL co-production in those cases where the cefepime MIC is higher, and to avoid ceftriaxone, cefotaxime, and ceftazidime. Also, piperacillin-tazobactam was not thought to be a good option for AMP-C production. There's some observational data that suggest worse outcomes. And there was then the so-called Marino 2 trial, but that was a very small trial, and it really had some conflicting results, as you can see on the slide. So that really didn't help us any further, and clearly was underpowered to really give us some reliable answers. Switching to carbapenem-resistant Enterobacterales, it's important to note that in the US, they used a phenotypic definition that is recommended by the CDC, which certainly has some benefits and make sure that you really capture all of them. But one of the effects of that is that you see a lot of CRE that are not carbapenemase producers. And it can be quite variable as far as those numbers that actually produce a carbapenemase. And you also see therefore these phenotypes, for instance, with meropenem susceptible and ertapenem resistant falling into that CRE bucket, whereas in other countries they really wouldn't consider those CRE perhaps. So some key suggestions are listed here to avoid the polymyxins, and just the wonderful data that was just shown. It's really quite compelling, I think, that is certainly a good idea. So when we go sort of by disease state in uncomplicated cystitis for CRE, the preferred agents, again, presuming activity of one of these, which is of course not that common, would be to use a fluoroquinolone or nitrofurantoin or trimethoprim sulfa, and then as alternatives you can use either a single dose aminoglycoside again, or one of the novel agents, or potentially oral phosphomycin for E. coli, and colistin. So really try to use one of these preferred agents when possible is sort of the idea. But of course, again, often we don't have those available as far as susceptibility, and then going towards one of the novel options is really preferred, with colistin really being a last resort option for uncomplicated cystitis. Moving on to more serious complicated UTI and pyelonephritis, here the preferred agents
Again, the quinolones and Bactrim are still there, but then you see the novel agents of ceftazidime avibactam, meropenem vaborbactam, imipenem relebactam, and cefiderocol coming on, and aminoglycosides here still listed as an alternative. And this is really driven by randomized controlled trial data for novel agents that really show good results with complicated UTI. And there's not really a preference of using one of these novel agents over another, and there's of course very little true comparative data. There are starting to emerge some observational studies, and most of those seem to suggest that, for instance, if you compare ceftazidime avibactam versus meropenem vaborbactam, that outcomes are quite similar. So then for more serious infections outside of the urinary tract, really we're looking at the novel agents, and then really depending on the underlying mechanism with, for KPC, of course, imipenem relebactam, meropenem vaborbactam, and ceftazidime avibactam are all good options, with meropenem vaborbactam being slightly favored by the panel for KPC, and that was mostly driven by seems to be less of a trend towards treatment-emergent resistance with meropenem vaborbactam as opposed to ceftazidime avibactam. If you have an OXA producer, you want to go with your ceftazidime avibactam. And then for metallos, as was already shown again beautifully, ceftazidime avibactam plus aztreonam is a good option, with cefiderocol being another option for metallo. And then as alternative, cefiderocol for KPC and OXA and tigecycline and ribociclib listed. So the reason that cefiderocol really ended up in that alternative category for KPC was because of the increased mortality in randomized controlled trial. And you can see some of the other rationale here for the other decisions. I will go over this relatively quickly just because you've seen just 5 minutes ago the data from your own country that was more recent. But basically, we did a similar comparison of when ceftazidime avibactam first became available in the US, and we looked at what is now the impact of treating patients with ceftazidime avibactam versus colistin, and we saw, similar to the data that was just shown, that there was really a dramatic impact, and this has been really one of the most satisfying things to be a part of, that you see this really with the introduction of a new agent, that you see just a tremendous impact on mortality. Then this is the cefiderocol trial I was talking about, the so-called CREDIBLE study, which was an open-label randomized controlled trial that was described as having descriptive statistics, so no inferential statistics were formally produced. It was relatively small with the modified intention to treat of 118 patients, but when you think about the other trials, for instance, about imipenem relebactam and meropenem vaborbactam, this was actually quite large, and it's very difficult to do these pathogen-directed studies. So patients were randomized 2-to-1 to get either a cefiderocol or best available therapy, which was primarily polymyxin based. And no difference was seen in the primary outcome, but really quite surprisingly and concerningly, the all-cause mortality was significantly higher in the cefiderocol arm. And this was especially concerning because these other studies, well, albeit small, really showed that patients on colistin just tend to die more frequently, as again was shown by my colleague earlier here as well. So then they also had a large pneumonia study, so we'll just look at that real quick because of the, to see what kind of mortality signal might be present there. Here this was compared to meropenem, and overall mortality was quite similar, so that was reassuring. But there was, again, sort of in these Acinetobacter patients, there was, again, sort of a slight trend towards higher mortality. So really suggesting that cefiderocol might not be the best agent for Acinetobacter specifically. So moving on to Pseudomonas. Obviously, in Pseudomonas, the resistance is quite complex, and there's lots of different mechanisms to consider. And often, at least in my hospital, we really have no idea of sort of what mechanism we are dealing with. So because of this complexity, what we decided to do as a panel was really to focus on this difficult to treat resistance, which basically means that you have resistance to all these first-line agents. And these data were just shown in the first talk, so I'll skip over that. And then later there was one question added sort of on MDR Pseudomonas. I think that this is a section that we need to
either built out a little bit or just removed, but there was some requests from the community after our first iteration to add this, so this was added for MDR. And really the first-line agents of piperacillin, tazobactam, ceftazidime, cefepime, and aztreonam were listed as preferred, with novel agents as alternatives, and to give high-dose extended infusion therapy for these agents, and with sort of the side note that you can use a novel agent in the setting of really severe illness and if there's concerns over source control. So then switching to this DTR phenotype and starting again with uncomplicated cystitis, preferred agents, really one of the, any of the sort of the novel agents with single-dose aminoglycosides being listed as alternative. Not really a preference of one novel agent over the other. Important to note the updated aminoglycoside breakpoints, and this is specifically in the case of amikacin for urinary agents. Going to complicated UTI, again, one of the novel agents really preferred with aminoglycosides as alternative. And these preferred agents all, of course, supported by randomized controlled trial data. Again, no preference of one over the other, and the same rationale for aminoglycosides. Then to more serious infections outside of the urinary tract. Now, the cefiderocol moves down to the alternatives, again, based on the credible data that I've already showed you, but listed as preferred if there's an MBL present, like VIM production. So I mentioned this rationale, so I'll keep moving. And I'll show you just some data about imipenem ralobactam. So this was, again, one of those really quite small studies with 31 patients. And for imipenem ralobactam, it was sort of unique in that it had mostly Pseudomonas cases. And patients were randomized to get either imipenem ralobactam or imipenem plus colistin. And there, we found that there was no difference in the primary outcome, but you can see a big difference, even in a small group like this, in favor of the novel agent over colistin for the 28-day mortality. So some other points for difficult to treat Pseudomonas. Combination therapy, really not recommended if you have a novel agent that has activity. If you have no preferred activity, then you can consider sort of one of these combination therapies that you can sort of put together, sort of do it yourself, as listed here on the slide. And inhaled antibiotics really not thought to be useful in the setting of pneumonia, and I think there's many trials really showing that. So then, quickly on Acinetobacter, really limited evidence for Acinetobacter, really tough to put any suggestions together, but we did feel that it was helpful for clinicians to have at least some guidance. And really the mainstay of that is to build some sort of a combination therapy that really uses the high-dose sulbactam, with of course the sulbactam being the active agent there, as sort of as the mainstay. I'll go over this, just skip over this real quickly. I think most of you are familiar with the AIDA study, which basically showed no benefit of the combination of carbapenem plus colistin. So that's really a combination that I think is not going to be much beneficial. Then this is, I think, a really exciting study that was recently published, the ATTACK study on sulbactam durlobactam. And here they studied specifically patients with carbapenem-resistant Acinetobacter. They were randomized 1-to-1 to get either colistin plus imipenem versus sulbactam durlobactam plus imipenem. And the primary outcome in these patients was 28-day mortality in patients with a confirmed carbapenem-resistant Acinetobacter infection. So here you see sort of the characteristics of the patients, with about a third of the patients having a polymicrobial infection, which of course is quite common with Acinetobacter, is that there was other pathogens there. And when you look at the outcomes here, it's really quite exciting, because this is quite unusual for Acinetobacter trials, that you really see a clear difference between the treatment arms, and very much in favor of the sulbactam durlobactam arm.
And also in the survival, there was a trend seen towards improved survival in this relatively small study. So really quite exciting results, and just sort of waiting to see more and hoping that this will persist. And of course, nephrotoxicity was higher in the colistin arm, not surprisingly. So then, lastly, I'll just cover Stenotrophomonas real quickly. Even more limited data really to guide treatment than for Acinetobacter, where at least we had some trials. And that's really to use one of two approaches. One is to sort of set up some sort of a combination regimen, or to use the approach of using ceftazidime avibactam plus aztreonam. And then some components that you can include in these combinations would include a high-dose trimethoprim sulfa, some sort of a tetracycline, cefidocol, or levofloxacin, and ceftazidime really to be avoided by itself in steno infections. So I will stop there, and thank you very much for your attention and for your time today. Bueno, vamos a entrar a la fase de preguntas. Vamos a comenzar con los de la aplicación. Los que tengan preguntas de la sala pueden también acercarse a los micrófonos. Bien. Yo les hago algunas preguntas que tienen que ver con las preguntas que están haciendo acá. Una que sé que es para Fernando, sé que tenés datos propios, preguntaron acá, sobre la combinación de avibactam y sulbactam frente a Acinetobacter, y yo te agrego también las dosis recomendadas si vas a usar esa combinación. Bueno, muy buena pregunta. Respecto de la combinación de avibactam-sulbactam, esta sinergia que se produce es apta en aquellos Acinetobacter que producen carbapenemasa de naturaleza OXA, pero no sobre los que tienen NDM. El mecanismo es complejo, combinado. Algunas causas hemos podido dilucidar, otras permanecen aún en estudio, pero los mecanismos van más allá de inhibición de posibles beta-lactamasas. Hay un efecto sobre el sistema de motilidad del Acinetobacter que bloquea, el avibactam bloquea los canales de ATP de una manera no descripta previamente. En los casos que la sinergia resulta positiva, que es en el 92% de los Acinetobacter con OXA, disminuye las cimes a sulbactam a valores de sensibilidad o del fenotipo salvaje, es decir, valores que rondan entre 1 y 2 microgramos mililitro de cima sulbactam, eventualmente 4, ¿no? Los que pueden tener alguna mayor dificultad, y eso permite utilizar las dosis habituales recomendadas de sulbactam, es decir, evitar los 27 gramos de ampisulva de las guías, pero tiene el factor adicional de que requiere, ¿no?, un medicamento de alto costo, al menos hasta el año que viene de alto costo, para lograr esa combinación. Muchas gracias. Ahí lo veo a Rodolfo Quirós parado en el micrófono. Muchas gracias por las presentaciones, la verdad que excelentes las tres. Una pregunta para Fernando y una pregunta para Ezequiel. La pregunta para Fernando es: ¿cuál es la confiabilidad que tienen los valores de corte de hoy para cefidrocol y los test de sensibilidad habida cuenta? Todavía no se ponen de acuerdo ni EUCAS ni el CLSI para definir cuál va a ser el valor que se va a utilizar para definir esto. Esa es la pregunta para Fernando. Y para Ezequiel, vi que cuando mostraste los datos de Embarcar, hablabas del tratamiento dirigido en el caso de Klebsiella pneumoniae en la combinación de ceftazidime avibactam con aztreonam al segundo día. La pregunta es si pudieron subanalizar o analizar el subgrupo de pacientes en cuanto a mortalidad, en los cuales el agregado de aztreonam se produjo más tarde. Pues la pregunta es: ¿cuál es el impacto del tratamiento empírico inicial, erróneo en este caso, porque no está el componente de aztreonam, y si uno pudiera esperar a tener el resultado de la sensibilidad para recién ahí agregar aztreonam y no tener que agregar un esquema de combo a ciegas inicialmente con 3 drogas, o por lo menos con ceftazidime, avibactam y aztreonam? ¿Ok? Perfecto, muchas gracias, Rodolfo, por las preguntas. Respecto de cefidrocol, lamentablemente los puntos de corte no han sido homogeneizados entre los dos estándares. El de EUCAS parece más racional
porque es más exigente, tiene un punto de corte de 2 para enterobacteriales. Los requerimientos farmacocinéticos, ¿no? El parámetro para lograr éxito predecible del cefidrocol requiere que la concentración del antibiótico, el tiempo de la concentración del antibiótico por arriba de la CIM es significativamente mayor que para el resto de los beta-lactámicos, al menos del 70 al 90% por arriba de la CIM, según el huésped bacteriano que querramos atacar. Por lo tanto, son más acercados al parámetro PKPD los del Leucas. Con respecto a las metodologías, hay una gran incertidumbre al respecto, un gran caos. Las metodologías por ahora recomendadas son usar caldo depletado en hierro, que es realmente muy costoso y laborioso. A nosotros nos lleva a veces 2 o 3 semanas producir ese caldo, así que no me quiero imaginar para un laboratorio clínico. Hay actualmente 2 sistemas de galerías comerciales en microdilución que funcionan realmente muy bien, pero la recomendación, no están disponibles en Argentina, por supuesto, pero la recomendación es que el laboratorio o el hospital que adquiera uno de estas marcas siempre utilice la misma y no cambie de marca, porque entre ellas hay bastante bias. La sugerencia de UCAS es utilizar disco hasta que estén disponibles mayor cantidad de sistemas de sensibilidad, pero los discos también tienen limitante. La experiencia que hicimos nosotros realmente no fue muy mal con los discos, pero puede haber dependencia de marcas y que no hayamos comprado la marca correcta. Bueno, tu pregunta es buenísima, más que nada porque es la situación que vivimos día a día. Hoy en día, digamos, ante la situación epidemiológica que tenemos, y estos datos son de hasta 2022, en marzo, digamos, esto fue cambiando, siguió cambiando, y hoy básicamente todas las carbapenemasas que tenemos, la gran mayoría son MBL, y en la gran mayoría con BLE. Entonces, cuando tenemos que tratar o empezar el tratamiento empírico en un paciente con factores críticos, sobre todo con factores de riesgo para carbapenem, para resistencia, tenemos que empezar lamentablemente con ceftazidima, avibactam más Astonam. Tu pregunta es buenísima porque uno podría por ahí tal vez empezar con ceftazidima, avibactam y esperar al reporte laboratorio. Ese dato no lo vamos a poder tener por como está diseñada la base de datos, no tenemos el agregado de las fechas de cada uno de los antibióticos por separado como para poder hacer ese análisis. Lo que ayudaría en ese caso son técnicas moleculares para, o por un lado, cuando uno tiene resultado en hemocultivo positivo, o por un lado agregar el Astonam si no lo agregaste de entrada, o sacarlo si es que no lo habías puesto. Muchas gracias. Hay una pregunta de la sala para el doctor Banduin, que dice, que también me parece interesante hacerla, que si no contamos con ceftazidima, avibactam y Astonam para tratamiento de enterobacterias productoras de metalo-beta-lactamasas más BLE, ¿qué combinación de viejos, entre comillas, antibióticos podría recomendar? Yeah, so that's an excellent question regarding the treatment of metallo-beta-lactamases, which of course is quite challenging. So as was mentioned, ceftazidime, avibactam plus Strianam is an approach. Cefidrocol is another approach. But if you don't have access to either one of those, and of course these can be quite limited by availability and also, if available, by cost, it really the recommendation based on limited evidence is to put together a combination regimen that has an aminoglycoside as the backbone. If you have susceptibility for an aminoglycoside, you can use that as your backbone. If you have resistance to an aminoglycoside, you can use a different backbone. And then older drugs like tigecycline can be used in that setting. With tigecycline, it's very important to do the dosing correctly and use the higher dose of 100 milligrams twice a day. Colistin is certainly an option, but for reasons that we've shown here, really sort of colistin as a last resort. And then I think it's always a question of whether carbapenems have any sort of role in these kind of infections. Usually with metallos, we're going to see pretty high MICs for carbapenems. So I think that it's probably unlikely that you're going to get much of a benefit there. But really, you're sort of
you know, any decision is a good decision, and any decision is a bad decision in that situation. So I wish I could tell you something, you know, more magical, but there's not really a right answer, unfortunately. Gracias. Tenemos una pregunta para Ezequiel, es sobre el estudio Embarcar. La pregunta es, ¿hubo aislamientos de enterobacterias productoras de carbapenemasa tipo metalobeta-lactamasa con sinergia ceftazidima, avibactam, absterionam negativa confirmada en el laboratorio de referencia? Y de ser así, pues, ¿qué antibióticos se usaron? Para los Paso dos, la ¿no? pregunta Para a Fernando. Fernando y para Ezequiel, para los dos. No, afortunadamente, bueno, primero que tenemos problemas para definir sensibilidad y resistencia al Astroderma avibactam porque no hay puntos de corte, por supuesto, así que siempre se hacen extrapolaciones de los puntos de corte PKPD. En el estudio Embarcar, todos los aislados fueron inhibidos por concentraciones de Astroderma avibactam por debajo de 1, lo que indica que es el fenotipo salvaje. Pero posteriormente, 6 meses después, de finalizado el estudio Embarcar, en Argentina tuvimos emergencia de enterobacterias con resistencia plena al Astroderma avibactam, con CIMES que oscilan entre 32 y más de 256 microgramos por mililitro, y esto constituyó una alerta, ¿no?, desde el laboratorio de referencia y desde el Ministerio de Salud para notificar a todo el país de la emergencia de este fenotipo pandrogo resistente. Muchas gracias. Y, perdón, ¿todas PER eran esas o eran otras cosas? No, se identificó un mecanismo nuevo, novedoso, que no estaba descripto, es la beta-lactamasa cromosómica de Klebsiella pneumoniae, la que da resistencia a ampicilina, ni más ni menos, que adquirió 4 mutaciones en su genoma. Una le expandió el espectro hacia beta-lactamasa de espectro extendido, y otras mutaciones claves que participan en la asilación de la enzima, la dotaron de un perfil de resistencia a todos los inhibidores, como clavulánico, sulbactam, tazobactam y avibactam. Eso normalmente deja como opciones posibles carbapenem, pero se encontraba en una cepa productora de NDM, lo que le dio entonces el perfil de pan-beta-lactam resistance. Bueno, les agrego una para los tres juntos. Si les parece, una pregunta medio científico-filosófica, que tiene que ver también con los datos del Embarcar y los datos que mostró Ezequiel. El Embarcar muestra una mortalidad global del 49%, ¿no?, de las bacteriemias por bacilos negativos resistentes a carbapenem. Y vos mostraste los datos del Crackle, de un 25, 30 en el hemisferio norte, coinciden con el Increment, con otras series. ¿Cuál les parece? Y mostraste los datos de Sudamérica de un 56%. ¿Cuál les parece a los tres que tiene que ver con esto? Solo el antibiótico, porque ceftazidima y avibactam en Klebsiella mostraba 34%. ¿Sí? ¿Solo el antibiótico u otras cuestiones? Empiezo yo. El estudio Crackle, digamos, tuvimos la suerte de participar de Argerich, CEMIC y Hospital Italiano, y en esa época la verdad nosotros no teníamos disponible ceftazidima y avibactam, o si lo teníamos disponible era en forma muy escasa. Entonces, una de las posibles causas, digamos, de la mayor mortalidad descripta para Sudamérica, y en el caso de Argentina, que aportó una gran cantidad de aislamientos, puede ser eso. También hay otras cosas como el sistema de salud, hay, digamos, un montón de otras causas, comorbilidades que pueden estar influenciando, y obviamente también los factores bacterianos que muy bien describe siempre Fernando. Pero creo que una de las principales causas debe ser el no uso de los nuevos antibióticos. Yeah, I would agree with the availability of new agents as one of the causes. I think the other thing that we found when we were conducting this international study is that you end up really not comparing apples to apples, and that it's really quite a different patient who is in Argentina in the ICU with a KPC producer as compared to a patient in Beijing who's in the ICU. And even the outcome is quite difficult to ascertain, because when things are not going well, there are different things that may happen in different countries. So in certain countries, people will, preferentially die in the hospital. In other countries, people may say, okay, why don't you go home and spend, your last hours with your family. So sometimes this sort of in-hospital mortality can be somewhat misleading.
The other thing that we saw in South America specifically was that the proportion of patients who had no negative effects and were alive at 30-day point was actually the largest. So it was really sort of an interesting distribution where it was sort of almost an all or nothing phenomenon after these types of infections, where the death rate was certainly higher, but also the being alive without complications was higher. So I think it really plays into who are these patients that are getting these infections and how does the healthcare system respond. Bueno, si ya no hay ninguna pregunta más del público, queremos dar las gracias a nuestros brillantes expositores por sus excelentes conferencias, darles gracias a ustedes por su interés en el tema y por haber permanecido hasta esta hora. Esperamos que hayan disfrutado mucho este congreso y esperamos verlo pronto en otra actividad similar. Hasta luego. Muchas gracias.